gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. De vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, es mi Salvador y mi Rey. Mi gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, que eres todo para mí.
todo para mí. Eres todo para mí. Buenos días hermanos, un abrazo, el Señor les bendiga mucho. De nuevo es un privilegio, es una bendición poder compartir con ustedes un domingo más, un tiempo más. Y qué bonito que podemos esta mañana agradecer al Señor y traer a memoria el bien del Señor a nuestras vidas. Una mañana para exaltar la fidelidad del Señor y bueno, recordar todo el bien que Dios nos ha dado durante esta semana. Reciban un saludo, eh, oro al Señor que todos se encuentren muy bien, que estamos cada día ahí perseverando, que estamos cada día creciendo también en la gracia, en nuestra vida espiritual y que estamos todos los días ejercitándonos en las disciplinas. Así que un saludo, vamos a esta mañana a continuar con nuestro tema del mes. Eh, bueno, saludamos a los padres hoy. Mm, Qué bueno por medio de esta fecha recordar que tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad. Mm, Tenemos un Padre Celestial que es el mejor Padre y que debemos nosotros cada día imitarle y esforzarnos por ser y parecernos más a nuestro Padre para dar testimonio de lo que Él es. Así que un saludo también y oro al Señor que Dios bendiga la vida de esos padres de nuestra congregación y que nos capacite cada día, que nos enseñe, que nos forme conforme a su carácter y seamos padres que formamos hijos para el servicio y que formamos hijos para honrar y obedecer al Señor. Así que quiero orar esta mañana también por los padres de la iglesia. Eh, y quiero saludar a los niños de la congregación, quiero saludar a nuestros adolescentes. Esta semana Dios me ha inquietado tanto con los niños, los he pensado, los he extrañado, he tratado de recordar los chicos de la iglesia. Y bueno, a todos esos niños que nos están viendo también, un abrazo grande, un saludo muy especial. Los amo mucho, los hijos de la congregación, nuestros pequeñitos, a esos adolescentes también un abrazo grande y al Señor les siga sustentando y fortaleciendo. Espero que se estén comportando muy bien, que estén obedeciendo a sus papás en todo y que sigan perseverando y sigan recibiendo el consejo de los papás todos los días para que reciban una buena instrucción y que el Señor pueda obrar y cumplir su propósito en cada uno de ustedes. Muy bien, quiero entonces iniciar orando en esta mañana. Permítame, yo desconecto el internet acá que no me vaya a afectarla. Muy bien. Eh, Quiero entonces, mis hermanos, orar y orar por todos esta mañana. Agradezco mucho a los hermanos que siguen ahí perseverando. Gracias, hermanos, por sus contribuciones. Esta semana se pudo hacer toda la gestión legal que corresponde pues a cada mes. También recibí noticias del equipo de que se había pagado ya también a la contadora y bueno, mano, eso nos da mucho alivio de poder seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. Gracias por su generosidad en tiempos, hermanos, de dificultad, de estrechez económica.
muchos sin empleo y han hecho sus aportes, y el Señor, hermano, multiplique sus casas, sus bienes, y Dios siga sustentándoles cada día. Vamos a orar al Señor entonces en esta mañana. Padre, queremos en esta hora darte muchas gracias por tu fidelidad. Queremos agradecerte, Señor, tus misericordias y mm, traer a memoria todo el bien que has añadido a nosotros durante esta semana. Gracias por sustentarnos, Señor. Cuántas personas han pasado a la eternidad, y en cada uno de nosotros, Señor, hoy has prolongado nuestros días. Hoy, Señor, extiendes tus misericordias y queremos alabarte, queremos reconocer que tu buena mano, Señor, ha estado con nosotros, y por eso en esta hora te alabamos y te engrandecemos, te reconocemos, Señor, que eres quien sustenta nuestras vidas, quien llena de favor, de misericordia. Gracias por cada familia, Señor, que tú has suplido el pan y que has suplido todas las cosas que hemos necesitado, Señor. Confiamos en que tú sigues sustentando nuestras casas, nuestras vidas, Señor, con todo tu bien, y oramos que sobre todo haya mucho alimento espiritual, que estos tiempos, Señor, sean tiempos para buscarte, para desearte de una manera más intensa, de una manera, Señor, más genuina, y que puedas traer mucho crecimiento espiritual sobre tu pueblo, que puedas añadir, Señor, muchas bendiciones espirituales, y nos sigas fortaleciendo, nos sigas sustentando, nos sigas, Señor, nutriendo con todo tu palabra, Señor, y que sigas haciendo esa buena obra, Señor, en cada familia, en cada uno de mis hermanos. Hoy bendecimos nuestros niños, Señor. Gracias por nuestros pequeños de la iglesia, gracias por nuestros adolescentes también, Señor. Oramos que tú cuides de ellos, que tú les bendigas de una manera especial. Nuestros jóvenes, Señor, cuida, Señor, y fortaléceles en la fe en estos tiempos. Y también en esta hora queremos orar por los padres, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das de ser padres, Señor, y eh, ante esta responsabilidad, Señor, debemos temblar, porque es una responsabilidad muy grande, Señor, y ayúdanos para mirar a tu palabra y mm, escudriñar el consejo en tu palabra y todas las directrices de cómo ser buenos padres, que eh, podemos exaltar esa figura, ese rol tuyo, Señor, y que podamos nosotros, Señor, imitar, y que podamos hacer todas las cosas que son propias de tu naturaleza, Señor. Bendice cada padre, perdónanos cuando hemos fallado también en nuestro rol, cuando no hemos hecho lo correcto, Señor. Y por favor sigue haciendo esa obra en nosotros. Queremos hacerlo de la mejor manera también para glorificar tu nombre. Padre, muchas gracias. Yo oro esta mañana presentando este tiempo, orando, Señor, que tú nos dirijas, que guardes el tiempo que vamos a exponer tu palabra, Señor. Por favor, eh, preserva, Señor, mis labios, mis pensamientos, mis palabras, Señor. Y no tengas en cuenta, Señor, mi incapacidad misma, sino permite que tu palabra sea expuesta, que tu palabra, Señor, sea bien exhibida con toda la luz, Señor, que ella misma posee, Señor. No tenemos que ponerle nada, no tenemos nada que anexarle, Señor. Ella misma es tu palabra, es poderosa para transformar el alma, para cambiar el corazón, para traer el arrepentimiento, Señor, a las personas. Así que oro, Señor, que tu palabra, Señor, podamos exponerla con temor, con reverencia, con respeto, Señor, con fidelidad, y tu Espíritu Santo obre en cada corazón de cada oyente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.
Bueno, motivarles siempre, mis hermanos, a la reverencia en casa, motivarles a un tiempo de mucha quietud, un tiempo de modo Biblia en estos momentos, modo escuchar la palabra del Señor, tenga control de sus hijos y en familia tengamos este tiempo para respetar la palabra y honrar al Señor a través de el respeto que presentamos frente a la Escritura. En esta mañana vamos a continuar entonces con nuestro tema de el libro de Efesios. Ya este es nuestro tercer domingo y vamos avanzando en nuestro estudio. Así que, mis hermanos, yo quiero que reflexionemos un poco. Hablamos de la salvación, por supuesto. Estuvimos mirando cosas muy significativas acerca de la salvación. Luego estuvimos entonces también desarrollando el capítulo 4 del libro de Efesios, la vida cristiana y sobre todo en un contexto de unidad. Y creo que esos términos que el apóstol Pablo trabaja en la unidad del Espíritu en este capítulo 4 son bien significativos, que creo que vale la pena tenerlos muy presentes, estarlos repasando, estar meditando en ellos y por supuesto practicarlos y vivirlos. Hoy voy a trabajar el capítulo 3 y hoy voy a hablar de la oración del apóstol Pablo que concluye con la plenitud y tiene mucho que ver con la plenitud, aunque la verdad en un momento quería como enfocarlo mucho como en la plenitud de Dios, pero definitivamente esta oración es una oración muy valiosa que creo que debemos sentarnos a detallarla, a mirarla. Así que voy a invitarle a que se disponga y vamos a leer el capítulo 3 y solamente voy a hablar inclusive del capítulo 14 en adelante porque es mucho contenido, es mucho para trabajarlo en esta hora. Así que voy a invitarle que usted abra su Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 14. Desde ahí vamos a desarrollar nuestra enseñanza en esta hora y vamos a leer hasta el verso 21. Capítulo 3 del libro de Efesios, verso 14 a el verso 21. Yo lo voy a leer acá desde mi pantalla y usted lo va a seguir ahí en su casa, en su Biblia. Entonces dice la escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Si miramos el versículo 1, usted va a encontrar que el versículo 1 inicia de una manera muy parecida también, ¿cierto? Pablo comienza este capítulo hablándonos de la oración. Parecía que son dos oraciones y dice que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Es muy interesante porque recuerden que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba en prisión. Y cuando estaba estudiando este capítulo me detuve un momento a pensar en eso, cómo Pablo deja ver, por supuesto,
no se presenta como normalmente él se presenta como el apóstol, sino que en este caso se presenta como el prisionero de Cristo Jesús. Y pensaba cómo este hombre definitivamente era totalmente controlado, y definitivamente este hombre respiraba a Cristo, cómo desde la prisión este hombre puede enfocar, direccionar esta oración de la manera como el apóstol Pablo la direccionó, porque lo que encontramos en esta oración, en estos versículos, es algo muy, muy grande y lo vamos a tratar de detallar. Yo ruego al Señor que me dé la gracia y nos permita como resaltar verdaderamente todo lo que el apóstol Pablo estaba expresando y estaba orando, realmente orando, pidiendo en oración al Señor por la iglesia y por los gentiles que habían adherido a la iglesia. Entonces, quiero como iniciar en primer lugar como de una manera, a manera de introducción. No son los puntos que vamos a trabajar, solamente vamos a mirar 3 puntos, pero antes quiero como hablar de 2 elementos importantes de la oración de Pablo. O si no 2 puntos importantes, al menos uno que esté muy, muy generalizado. Pero la oración de Pablo, en qué basa Pablo esta oración, cómo Pablo definitivamente se acerca al Señor, y los términos, las palabras que él usa, quiero señalarlas porque creo que es muy importante que no lo dejemos pasar. Pablo comienza el versículo 14 y 15 diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, básicamente lo que quiero resaltar en esos 2 versículos es cómo Pablo, al orar delante del Señor, se acerca, por supuesto, con toda la confianza, como un hijo, como un verdadero hijo, pero a la vez se acerca con toda la reverencia que Dios merece y de la cual Dios es digno. Porque Pablo en esta oración también deja ver eso, que aunque tenía una relación estrecha, que aunque no dudaba de el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora era Padre de toda la familia de la fe, también Pablo, dice la Escritura, que dobla sus rodillas ante el Señor. Y yo quería iniciar estableciendo como estos 2 versículos, y haciendo como una pausa acá en toda la enseñanza para resaltar esto, porque a mí me parece que esto tiene mucho, mucho valor. En primer lugar, tiene mucho sentido porque con esto quiero llamar la atención también de muchos cristianos irreverentes a la hora de acercarse a Dios, y de la manera como se atreven con sus propios labios a dirigirse al Señor. Yo escucho todavía muchos creyentes que usan términos no muy buenos, no muy respetuosos hacia el Señor. Y aquí vemos un hombre de una relación estrecha, íntima, que con toda seguridad no tenía duda de que Dios era su Padre también, y que el Padre del Señor Jesucristo también era Padre de él, y es Padre de toda familia de la fe en los cielos y en la tierra. Sin embargo, vemos un hombre rendido, de rodillas, en respeto, en reverencia delante del Señor. No puede ser que un verdadero cristiano, que un hombre que tiene a Cristo y la vida de Cristo en su vida, se dirija al Señor en términos tan despectivos, tan toscos o groseros, para dirigirse a Él y tratarle de el de arriba, el zarco, otros le dicen chuchito lindo, y todo ese tipo de expresiones que definitivamente no califican y no describen realmente a nuestro Dios. Por allá hay un sacerdote bien conocido también para nosotros, que el atrevido le llama de el man está arriba. Y una de las cosas que Pablo muestra acá es reverencia y respeto. Pablo sabe cómo relacionarse con Dios en confianza y en respeto,
Me gusta mucho que alguien dijo esta frase: debemos acercarnos a Dios en confianza, pero no confianzudos. Y eso es lo que pasa con muchos. Confunden la confianza que tenemos y que podemos acercarnos a Dios en confianza, pero no confianzudos. Él es nuestro Padre y nos da el privilegio de acercarnos a Él, pero Él es digno de todo respeto, honor, reverencia, y por eso Pablo dobla sus rodillas. Y lo segundo que quiero llamar la atención en estos versículos es acerca del universalismo. ¿Qué es el universalismo? Es lo que muchas religiones, en este caso la iglesia tradicional, la iglesia católica, enseña, de que Dios es Padre de todas las personas, de todos los seres humanos. Y este precisamente es uno de los versículos que el universalismo usa para sustentar su mala teología de que Dios es Padre y de que todos somos los hijos de Dios, porque el texto dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y mis hermanos, eso no está diciendo la escritura en este versículo, al menos no es el contexto ni la intención del apóstol Pablo de enseñar el universalismo. Para esto nosotros tenemos que entender el contexto de lo que el apóstol Pablo viene enseñando, y Pablo viene enseñando desde su oración al comienzo de que él está muy agradecido, que esta es la razón, esta es la causa por la cual él ora, agradeciendo al Señor de cómo tomó a los gentiles y los unió también por medio de la salvación que es en Cristo Jesús. Por medio de la fe los unió también a esta familia, y por eso ahorita todos los que son unidos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, entonces Dios es Padre de todas esas familias, de los que están en los cielos y en la tierra, hablando de los que ya han muerto y de los que aún viven. Entonces no es que esté enseñando el universalismo o la paternidad universal, sino por el contrario, está diciendo que Él es Padre de todos, ¿correcto? Entonces Él está diciendo que Él es Padre de los de la fe, de los que han creído, han aceptado, a los que han reconocido al Señor Jesucristo, que es lo que Juan enseña en Juan 1:12, ¿cierto? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe. Entonces, en ese contexto yo quería que tuviéramos muy presente estas dos verdades. Una, el respeto del apóstol Pablo para acercarse al Señor, y con la confianza de un hijo, pero con el respeto de un Dios que es santo, que es poderoso, al cual hay que temer. Y Pablo no está mostrando una norma general de la oración que tiene que ser de rodillas, solo que él está mostrando un respeto y un grado de reverencia por el Señor. Y segundo, de que este texto no tiene nada que ver con el universalismo. Muy bien. Dicho esto, entonces quiero tratar tres puntos que vamos a estar mencionando durante la enseñanza. En primer lugar, yo quiero resaltar la primera frase, la causa, y voy a hablar de la causa, porque Pablo dice tanto en el versículo 1 como en el versículo 14: por esta causa. Y yo creo que si Pablo lo dice en el verso 1 y en el verso 14, yo creo que nosotros debemos de prestarle atención cuál es la causa a la que Pablo está motivado e impulsado a orar y a doblar sus rodillas delante del Señor, porque tanto en el verso 1 y el verso 14 él dice: por esta causa. Ahora, por esta causa doblo mis rodillas. O sea, había un motivo muy propio, muy particular, de mucho valor, de mucho interés, que llevó a Pablo a doblar sus rodillas y a orar y a hacer unas peticiones al Señor. Entonces, creo que es importante que nosotros nos detengamos a mirar cuál es la causa. Y básicamente lo que podemos encontrar en este capítulo, en el capítulo anterior que nos da las causas, la causa principal por la que el apóstol Pablo está orando y dobla sus rodillas es por la gracia que ahorita los gentiles habían recibido, la nueva identidad en Cristo de los gentiles, y que es gracias a esa nueva identidad de los gentiles que ahorita podían ser parte de la familia de Dios y podían tener los privilegios de los verdaderos hijos de Dios.
Y eso es muy, muy valioso. Quiero leerles en el versículo 19 del capítulo 2 al verso 22, que ahí es básicamente donde podemos encontrar a qué causa se refería el apóstol Pablo. Note versículos 19 al 22 como dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, entonces ahí podemos hacer la conexión. Y eso es lo importante de los contextos. Así finaliza el capítulo 2 de Efesios, diciéndonos estas razones maravillosas, estas noticias buenas de que ya ellos no eran extranjeros, ya no eran advenedizos, ya no eran extraños, sino que ya pertenecían a la familia de los santos, eran miembros de la familia de Dios, y como él mismo habla de que ya ahora hacían parte de ese templo santo en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y entonces inicia a ver, recuerde que antiguamente no, la Biblia no estaba separado por capítulos, por versículos, ni menos por nombres que dividían las porciones bíblicas, todo era de seguido. Entonces seguidamente sigue por esta causa. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Luego en el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y eso es algo importante que nosotros debemos entender. En este caso, Pablo tenía una causa muy valiosa por la cual doblar sus rodillas y hacer unas peticiones al Padre. Ahora, ¿por qué es tan importante la causa del apóstol Pablo? Porque es la causa nuestra. Esa causa que le llevó al apóstol Pablo a doblar sus rodillas y a orar por los gentiles, hermano, es la misma causa. Estaba orando por nosotros. Nosotros también somos gentiles injertados acá en la familia de Dios. Recuerden que éramos ramas secas, dice la escritura en el libro de Romanos, y fuimos injertados a este árbol de olivo. Entonces, realmente esta causa es la misma, porque esta causa nos incluye. ¿En qué sentido? En que la oración y las peticiones que el apóstol Pablo está haciendo para el pueblo gentil, pues son las mismas peticiones ahí presentes hoy para nosotros. Y es lo que quiero que entonces podamos mirar y podamos estudiar. Luego de mirar la causa, vamos a mirar las peticiones de esta oración. Pablo hace unas peticiones impresionantes que quiero que las detallemos y que quiero que nos detengamos a mirar lo que Dios nos permita observar realmente en esta mañana. Entonces, en segundo lugar, luego de mirar la causa, voy a hablar de las peticiones de esta oración. En primer lugar, lo que Pablo menciona, o la primera petición que el apóstol Pablo hace, es para que Dios les dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Hermanos, noten qué tan valiosa esa petición. El apóstol Pablo, de rodillas, por la causa, la motivación de su corazón, viene a la presencia del Señor, ora realmente por la iglesia, pidiendo de que Dios les dé y nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y es lo que encontramos en el verso 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, déjenme decirle algo muy triste, mis hermanos. Muchos cristianos, de verdad, muchos, andan hoy más buscando otro tipo de poder que sea visible, que sea quizás ese tipo de poder
que genera un impacto, un wow entre la gente. Y esa es una realidad. Ahora, muchos cristianos hoy, hermanos, desafortunadamente son adoctrinados a eso, son adoctrinados desde los mismos púlpitos a orar de una forma similar, de una forma que alimentan sus egos y sus deseos. Esa es una triste realidad que vivimos en tiempos nuestros, en tiempos de la iglesia. Pablo no está orando acá para que Dios les dé dones de poder y de milagro y para que el poder de Dios esté en ellos para hacer todo ese tipo de cosas visibles y extraordinarias. No, Pablo está orando para que Dios les dé el poder o el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mientras muchos están todos los días buscando y pidiendo el poder para hacer milagros y para hacer sanidades y todo ese tipo de cosas, Pablo ora para que los hermanos reciban el poder de conocer a Cristo. Y esa debería ser nuestra oración diaria los unos por los otros. De hecho, debería ser nuestras oraciones diarias por nosotros mismos. Que Dios nos dé el poder de conocerle. Pablo ora para que los creyentes sean capacitados, mis hermanos, que sean capacitados por Dios para vivir la vida cristiana. Ya no se ora por eso, ya no se ora por eso en las iglesias. Ya la gente está más enfocada en las oraciones de que el Señor derrame sus dones y derrame ese poder para ir y echar fuera demonios y hacer milagros y todo ese tipo de cosas visibles. Pablo no está enfocado en eso. Pablo está orando para que Dios les dé el poder de poder conocerle, el poder para que los cristianos puedan vivir la vida cristiana, permanecer en la vida cristiana. Una de las cosas que estuve mencionándoles durante esta semana en la serie que trabajamos es que, hermanos, Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad. Y cuando nosotros vemos las oraciones de la iglesia de hoy, nosotros podemos claramente entender de que muchas personas están más interesadas en la comodidad que en la santidad delante de Dios. Y esa es la diferencia. Pablo estaba más interesado en un pueblo santo, en un pueblo que le conociera, en un pueblo que obedeciera a Dios, en un pueblo que pudiera vivir la vida cristiana, no en las cosas materiales, no en las cosas superficiales, no en las cosas que se pudieran ver o palpar. No, no, no. Es importante destacar acá que la oración de Pablo, mis hermanos, es conforme a sus riquezas y conforme a sus riquezas tiene dos connotaciones importantes. Una, que es conforme a su propósito, que es conforme a la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, es conforme a lo que Dios puede realmente o lo que Dios tiene para darnos. No es lo mismo que Dios nos participe de lo que Él tiene, que Dios nos participe conforme a lo que Él tiene. Le pongo un ejemplo sencillo. Si alguien que tiene mucho dinero, usted se acerca y le dice que le dé algo de lo que él tiene, entonces él le puede dar algo y ese algo puede ser muy insignificante, pero hace parte de eso que él tiene. Si usted o yo pues le llegamos a solicitar a alguien que tiene mucho dinero que nos dé algo de su dinero, pues él nos puede dar algo muy significante comparado a su riqueza. Pero si nosotros pedimos conforme a lo que él tiene, entonces eso ya tiene otra connotación. Y Pablo está orando de esa manera. Pablo está diciendo que esto que él está pidiendo, ese poder de fortalecernos, lo está haciendo conforme a las riquezas de su gloria. Y eso es maravilloso. O sea, Pablo está en un nivel muy alto
Pablo está lanzando una petición que uno podría decir que es a un alto nivel. Pero ¿sabe cuál es la situación? Pablo sabe, Pablo conoce qué es lo que Dios realmente tiene para darnos, qué es lo que Dios realmente puede darnos. Y por eso él ora pidiendo conforme a las riquezas de la gloria del Señor. Y ese conforme a sus riquezas es el ser fortalecidos con ese poder en el hombre interior, esa capacidad de nosotros poder vivir, permanecer en la vida cristiana. Y ese es el celo típico del apóstol, ese es el celo apostólico siempre, la preocupación, el amor, el interés del apóstol Pablo de ver la iglesia madura, crecer, cuidada, fortalecida. Por eso él ora de esta manera. Pero en lo segundo, Pablo pide para que Cristo habite en vuestros corazones. Versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis, y lo vamos a mirar la otra parte, voy a solo leerlo hasta ahí. La segunda petición que Pablo hace es para que Cristo habite en vuestro corazón. Esa también es una petición de un muy buen nivel, de buen calibre. Ahora, déjeme le definir el término habitar. Habitar acá es apoderarse. Pablo está diciendo, Señor, yo oro para que te apoderes de ellos. Es ocupar cada lugar. Señor, yo oro para que ocupes cada lugar, cada espacio en la vida de ellos. Y da la idea de habitar confortablemente. El lugar donde estoy cómodo, el lugar donde estoy placentero. Eso es la intención que encontramos acá del apóstol Pablo, para que él se sienta en casa, plenamente satisfecho. Y eso es verdad. O sea, lo que podemos definir acá es que Pablo está diciéndole al Señor en oración para que habite Cristo, pero bueno, sabemos que Cristo viene a nuestra vida desde el mismo momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, y del momento que somos despertados a la nueva vida y que nacemos de nuevo, pues el Señor viene a morar en nosotros. Pero la connotación acá del apóstol Pablo es que se apodere de nosotros. O sea, tenemos que ser muy claros que cuando nosotros vinimos al Señor, entonces el Señor encontró una morada, una casa caída realmente. Encontró un desastre verdadero, un total desastre en nuestras vidas. Y entonces ahorita el habitando en nosotros es comenzar a modificar, es comenzar a hacer los ajustes, es comenzar a restaurar y comenzar a darle lugar a esta morada conforme a Él, conforme Él se sienta placentero, satisfecho. Y eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, restaura esta casa. Y da la idea como de alguien que compra una casa y que al comprarla se va a vivir a ella, pero ve que por el techo entran goteras, ve que las canillas salen agua, están filtrando, que algunas de las paredes están totalmente deterioradas, que hay un par de puertas colgadas, y ve una cantidad de cosas. Sin embargo, él está ahí. Pero poco a poco entonces comienza a tapar las goteras, y luego cambia los empaques de la canilla, y luego entonces restaura las paredes y las pinta, y luego pone puertas nuevas, y poco a poco va adecuando esa casa de tal manera que él se va sintiendo placentero, que él se va sintiendo satisfecho, que se siente cómodo en esa casa, y que entonces esa casa cada vez se va a parecer y se va pareciendo más a ese dueño, y esa misma personalidad comienza a reflejarse en la casa. Esa es la intención del apóstol Pablo cuando dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En otro sentido es para que Cristo venga y tome esta casa que la tomó, la compró en ruinas, y venga a adecuarla de tal manera que Él pueda vivir en nosotros y nos
adecue, nos restaure a su gusto, de la manera que Él se sienta plácido, contento, de que Él se sienta bien morando en nuestras vidas. Esa es la connotación que el apóstol Pablo está haciendo acá. Y note, mis hermanos, que la oración del apóstol Pablo es muy valiosa. Ha hecho dos peticiones de alto calibre, pero por acá no vemos hasta ahora ni carros, ni finca, ni nada. Todo es acá, en el corazón. Uno, yo oro para que ellos puedan conocerte y para que les des el poder, Señor, de ellos vivir la vida cristiana, de ellos permanecer en ti, de conocerte verdaderamente y para que tú habites en ellos, para que vayas y entres y ordenes todo lugar, todo rincón, para que restaure todo lo malo, para que hagas de ellos una morada, un templo que a ti te agrada, donde puedas estar plenamente, donde puedas sentirte satisfecho y donde ese templo, esta casa restaurada que somos nosotros, pueda parecerse a Él y pueda reflejar la personalidad de aquel que habita en esta casa. De eso se trata esa segunda petición. Es muy significativa, mis hermanos, y es muy importante. La tercera petición que el apóstol Pablo hace la encontramos en el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y la parte A del versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mis hermanos, las peticiones de Pablo son extremadamente poderosas por el pueblo, por la iglesia. Y a estas oraciones son las que nosotros debemos mirar, poner nuestros ojos ahí, porque estas deben de ser nuestras oraciones por nuestras propias vidas, por nuestros propios hermanos, los unos por los otros. Dice que en tercer lugar, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Voy a tratar como de plasmarle algunas ideas acá, pero estos dos versículos son muy profundos. De hecho, yo creo que ni el apóstol Pablo lo logró entender por la manera como él finaliza diciendo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es que es difícil, hermano, conocer, comprender. De hecho, las dos palabras en esos dos versículos más importantes son comprender y conocer. La idea de comprender acá es asimilar algo, es hacerlo nuestro, hacerlo propio. No es comprender superficialmente. No es ese comprender básico, es la interiorización, es la profundización. A eso se refiere ese comprender acá. Pero en el término conocer es un conocimiento experimental. Está hablando no del conocimiento racional, intelectual, sino desde la experiencia, de la vivencia. En otras palabras, lo que Pablo está tratando de decir es que para comprender este amor y para conocer este amor, definitivamente hay que hacerlo amando. Literalmente esa es la idea. O sea, este amor se conoce amando. Qué tremendo es el apóstol Pablo. Ahora, y es verdad. O sea, ponga usted una jovencita de 15 años y pregúntele qué es el amor de una madre. Y esa jovencita puede decirle desde su adolescencia, desde su juventud, de su inexperiencia, no, pues el amor de madre es el amor que lo cuida a uno, que le hace de comer, que siempre se preocupa por uno y bueno, podría decir algunos conceptos muy valiosos. Pero váyale, pregúntele a una mamá que tiene a un recién nacido y que lo está amamantando y dígale cuál es el amor de una madre. Seguramente esa mamá va a poder saber decirle. Ese amor de una madre es ese amor que excede cualquier tipo de dolor, ese sentimiento, ese apego, eso que se siente tan propio, tan de uno mismo, y va a poder ampliar y decir muchas cosas acerca de lo que es el amor de una madre. Pablo está hablando de eso acá. Pablo está hablando de el comprender en el sentido de asimilar algo, pero de conocer en el sentido de experimentar, de vivir, de
amar para poder conocer realmente el amor. Ahora, los términos que el apóstol Pablo usa acá, hermanos, son muy profundos. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y Pablo no encuentra cómo definir el amor de Dios en esos versículos. Él no encuentra, lo único que Pablo tiene que decir es llamar a este amor lo que excede todo conocimiento. Y excede todo el conocimiento. Un gran teólogo, lo entrevistaron y le preguntaron, queremos que nos diga cuál ha sido la verdad teológica más impactante para su vida, más impactante, esa verdad teológica que usted cuando la pudo conocer y estudiar y aprender y usted dijo, oh, esto es lo más grande que yo he conocido. Y todo el mundo estaba en la expectativa, esperando que ese gran teólogo iba a hacer toda una historia, iba a contar toda ese conocimiento acerca de la teología y iba a poder expresar cuál era su verdad más profunda. Y él dijo, para mí la verdad teológica más grande es que Dios me ama. Y todos estaban como esperando un poco más de él. Pero él dijo, es que no hay verdad más grande de entender que poder llegar a ese nivel, de comprender de que Dios me ama y de que Dios nos ama. Y a veces nosotros creemos que es algo tan simple, tan sencillo. Hermanos, no, yo personalmente no entiendo el amor de Dios, no entiendo el amor de Dios. Los que están siguiendo las enseñanzas de estos días, acabamos de estudiar la semana antepasada la historia de Oseas y Gomer, y ver esa historia detrás de la historia es difícil. Yo no puedo entender ese amor de Dios. Y eso es lo que Pablo está orando, que hermanos seamos capaces de comprender y de conocer, de comprenderlo acá y de vivirlo, practicarlo para conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. A veces hemos reducido un himno, una canción bien bonita que deberíamos cantar más seguido en nuestras iglesias, y la volvimos a un cántico infantil, pero esa es una canción quizás de las canciones más coherentes para expresar el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir por fuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. Es una manera, yo creo que quizás más coherente para explicar lo que es el amor de Dios. Esta es la tercera petición que el apóstol Pablo está haciendo. Mis hermanos, por favor, miremos hacia estas peticiones. Miremos hacia donde el apóstol Pablo enfocó su oración de rodillas al Señor para pedirle al Señor que estos creyentes, la iglesia, pudiera recibir el poder para conocerle y para vivir la vida cristiana. ¿Qué le parece esa petición? Para que Cristo habite en el corazón de ellos y para que entonces también adquieran la clara comprensión del ilimitado amor de Cristo. Pero en cuarto lugar, Pablo hace otra petición y dice, y para que tengamos la plenitud de Dios, versículo 19, la parte B, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es increíble, mis hermanos. Ahora me gusta mucho porque si rastreamos por todo el libro de Efesios, Efesios nos habla de la plenitud de Dios, de la plenitud de Cristo y de la plenitud del Espíritu Santo. Si miramos Efesios 3:19, ve la parte que miramos, nos dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si miramos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 13, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si miramos el famoso versículo del libro de Efesios capítulo 6,
También podemos, versículo 5, perdón, podemos mirar que también nos habla de esa plenitud del Espíritu Santo. En el versículo 5, el verso 18 nos dice de teniendo, perdón que estoy en el capítulo 4, versículo 5, verso 18 nos dice de esta manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y está hablando en el mismo término de plenitud, ser llenos en ese contexto de ser plenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo usa los tres, la Trinidad misma, para hablarnos de la plenitud en nuestras vidas. Ahora, Pablo ora para que ellos puedan ser llenos de todas las experiencias espirituales de Dios. Eso es lo que significa la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es eso, ser llenos de todas las excelencias espirituales, de todas las excelencias, de todas esas riquezas espirituales. Expresa como la experiencia de estar completamente dominado por algo. Lo contrario es, por ejemplo, cuando alguien manifiesta y dice: uy, es que estoy lleno de ira. Es el mismo ejemplo, es lo mismo. Uy, es que estoy lleno de rabia, estoy totalmente enojado. Es lo contrario. Asimismo es lo que la escritura quiere decir cuando nos habla de la plenitud, que podamos experimentar, que podamos disfrutar de todas las excelencias, de todas las maravillas, de toda esa riqueza de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y eso es lo que encontramos en cada uno de estos versículos que le mencioné. En el versículo 14 nos dice que para que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el versículo 5, capítulo 5, verso 18 nos dice que no os embriaguéis con vino, no se dejen controlar por el vino, antes bien sed llenos, sed plenos del Espíritu Santo. Eso es la idea de esa plenitud. Entonces, en ese sentido, encontramos esa cuarta oración o petición que el apóstol Pablo hace para que tengamos la plenitud de Dios. ¿Cuánto, mis hermanos, necesitamos orar continuamente en este mismo espíritu del apóstol Pablo? Por el poder para que el hombre interior sea fortalecido, para tener el poder de permanecer en obediencia, en la santidad de Dios, en la vida cristiana, para que Cristo habite en nosotros, ordene, restaure esta casa y Él se sienta pleno en esta casa y podamos reflejar la vida de Cristo, la personalidad de Cristo a través de nuestras vidas. En el tercer lugar, para que adquiramos una clara comprensión del ilimitado amor de Dios. Y en cuarto lugar, cuarta petición, para que tengamos la plenitud de Dios. Hermanos, nosotros deberíamos anotar estas peticiones en un papelito y continuamente estar orando por nosotros. Y debería ser un ejercicio que nosotros practicáramos, de estar orando al Señor para que Dios bendiga a nuestros hermanos, bendiga a nuestros hermanos en la fe de esta manera. Estas deberían ser nuestras peticiones. Pablo ora de esta manera por la iglesia. Ahora, quiero llegar al final para resaltar en tercer punto la gloria merecida. Y la gloria merecida en lo que se conoce normalmente en estos versículos 20 y 21 como una doxología, que es precisamente eso, una alabanza a algo. Pablo menciona en este verso 20 y 21, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea
Gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y déjenme finalizar con esto, mis hermanos. Déjenme resaltar acá algo bien importante. Pablo finaliza esta oración diciendo: y aquel que es poderoso para hacer estas cosas. Y note que Pablo no estaba pidiendo cualquier cosa, pero Pablo dice: Dios es poderoso para hacer lo que le hemos pedido. Por una razón elemental, porque el apóstol Pablo oró realmente conforme a la voluntad del Señor. Hermanos, he escuchado, y seguramente usted ha escuchado gente que toma este versículo para pedir por los deseos propios de su corazón, por sus anhelos propios, egoístas, materialistas. Señor, yo quiero esto porque tu palabra dice que tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Porque tu palabra dice, Señor, que eres poderoso, que abundas en misericordia, que nos das mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Y la gente ora de esa manera, en una ignorancia. Estos dos versículos no se pueden desconectar de esas peticiones que Pablo está haciendo. De hecho, Pablo finaliza con esta doxología, es por los versículos que acabamos de leer. Pablo pone como un sello en estas peticiones diciendo: todo esto que he pedido, Señor, lo he pedido porque esta es tu voluntad y porque tú eres poderoso para hacer esas cosas, porque las peticiones del apóstol Pablo, recuerde, fueron hechas conforme a las riquezas de su gloria, conforme a sus riquezas. Y por eso él termina diciendo que no solamente Dios es poderoso para hacer eso que él estaba pidiendo, sino mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, ni siquiera Pablo se fue al límite con Dios. Pablo sencillamente está reconociendo: mire, lo que le pedimos, aunque parece tan grande, realmente es muy pequeño comparado a el poder y la riqueza de nuestro Dios. Pero Pablo finaliza con esto: a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, por eso mencioné de este punto 3 como la gloria merecida. Hermanos, en primer lugar, yo creo que no necesito recordar que nosotros somos la iglesia. Pero si lo hablamos en términos de congregarnos o de templo, cuando nos congregamos, déjeme recordarle que vamos y nos congregamos es para dar gloria a nuestro Dios. No hay otra razón. Y Pablo está resaltando eso. Dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Cada reunión de nosotros tiene que ser un motivo para darle gloria al Señor. No puede ser que perdemos domingos y domingos congregándonos para ir y pedir para nosotros, para ir y pasar la lista de peticiones y casi que sobar la barriguita a Buda para que nos dé lo que queremos, y casi que no hay otra motivación mayor que nosotros. Y casi que el culto tiene que girar alrededor de nosotros, porque el centro de ese culto somos nosotros, mis peticiones, mis deseos, mis ambiciones y todo lo que yo anhelo. No, Pablo dice: a Él sea la gloria en la iglesia. Nuestras reuniones en la iglesia, nuestras reuniones de congregación es para ir y darle gloria al Señor y ir. Claro que hay que ir y poder decir: Señor, gracias, porque nos has dado el poder para permanecer, en primer lugar. Segundo, gracias, Señor, hoy te alabo y te bendigo porque Cristo habita en mi vida y he podido ver todos los días cómo obra, cómo restaura, cómo actúa
actúa de una manera gloriosa en mi vida, de tal manera que cada día aborrezco más esas cosas que antes amaba, cada día me parezco más a Él, y no por mí, sino por la obra que Él está haciendo en mi vida, sino por la obra que Él está haciendo internamente en nosotros. En tercer lugar, vamos a la iglesia a dar gloria al Señor y a reconocer por ese inigualable amor, por ese amor incomprensible, por ese amor maravilloso que excede todo conocimiento. Y en cuarto lugar, vamos a dar gloria a la iglesia porque Él nos habita y porque Él es nuestra plenitud, Él nos llena a nosotros, porque Él habita en nuestras vidas. En eso tiene que estar enfocada nuestra vida, nuestras reuniones, nuestros tiempos de culto, dar gloria en la iglesia. Cualquier cosa menor a esto, mis hermanos, es un culto de idolatría, es un culto pagano, es un culto que no glorifica el nombre del Señor, es un culto perdido y de hecho es un culto en el que nos exponemos al serio juicio de Dios. Un tiempo de reunión que no tenga como propósito glorificar a nuestro Dios, alabar a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas y ha hecho en nuestras vidas, y traemos a memoria toda su fidelidad y todo lo que Él en nosotros es. Mis hermanos, estamos pecando delante del Señor, estamos pecando contra nuestro Dios. Eso es como Pablo termina: a Él sea la gloria. A Él adoramos, porque Él en nosotros es la esperanza de vida eterna, porque Él en nosotros es el poder para permanecer todos los días en la verdad, porque Él en nosotros nos habita para restaurar, para obrar, para imprimir su personalidad en nuestras vidas y que nos parezcamos cada día más a Él, que seamos cada día más santificados en Él, para conocer su amor, para vivir este amor y viviendo este amor conocer y entender más este amor de Dios. Y por último, hermanos, por su plenitud en nosotros, el Santo Dios habitando en nosotros, el Trino Dios habitando en nuestras vidas. A eso es lo que Pablo quiere llegar y quiere que definitivamente, mis hermanos, nosotros podamos entenderlo y comprenderlo de esa manera. Conclusiones. En primer lugar, recuerde, Dios es digno de toda reverencia y todo respeto. Cada vez que venimos a Él, por supuesto, venimos en condición de hijos, pero venimos en reverencia delante de Él. Las peticiones, nuestras oraciones, tienen que tener el mismo enfoque, el mismo matiz del apóstol Pablo. Orar conforme a sus riquezas, pero conforme a su voluntad. No conforme a mis deseos ni mis anhelos. Nunca una oración apostólica tenía un tinte materialista. Nunca, mis hermanos, nunca. Oró por poder, para ser fortalecidos. Oró para que Cristo habite en ellos. Oró para poder comprender y conocer el amor de Cristo, el amor de Dios que excede todo conocimiento, y oró para que la plenitud de Dios esté en ellos y en nosotros. Y todo esto con un fin: reunirnos y dar gloria al que vive por los siglos de los siglos. Démosle gloria en esta mañana y oremos unos por otros de esta misma manera como el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a orar por los creyentes. Padre bueno,
Venimos ante ti, Señor, como hijos, pero con toda reverencia delante del Dios Santo. Y venimos en esta mañana con gratitud, con adoración, para reconocer que tú eres el Señor. Y en esta mañana oramos unos por otros. Oro por la iglesia, Señor. Oro para que estas mismas peticiones que el apóstol Pablo o que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a hacer, sean las mismas cosas, Señor, que acontezcan en la vida de los hermanos de nuestra congregación de Valle de Sarón, Señor. Oro para que cada uno, Señor, de mis hermanos, sus familias, reciba el poder para ser fortalecidos en el hombre interior, para poder permanecer, vivir, andar en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Para que Cristo habite en sus corazones, para que llegue a cada rincón de sus vidas, para que restaure, para que sane, para que purifique, para que limpie y para que cada día podamos parecernos más, mucho más a Él. Oro, Señor, para que nos permitas comprender y conocer tu inmenso amor, ese amor que excede todo conocimiento. Y oro para que la plenitud del Dios Trino esté en cada uno de mis hermanos, Señor. Y todo esto lo pedimos conforme a tus riquezas en gloria y conforme a tu voluntad perfecta, Señor. Y todos esta mañana y cada día damos gloria, alabanza, exaltación a nuestro Dios y nuestro Padre, que es todopoderoso, que es poderoso para hacer no solamente esto, sino aún mucho más que esto, Señor. Te bendecimos y te adoramos con todo nuestro ser y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo, mis hermanos, un saludo sincero. El Señor les bendiga, les guarde y les animo que este sea un patrón de oración en nuestras vidas, los unos por los otros. El Señor les bendiga, el Señor les sustente con su gracia y el Señor siga guardando de usted, de sus familias, y que nuestras vidas sigan adorando y exaltando el nombre del Señor. Un abrazo y muchas bendiciones.